Buenas. A ver, a ver. Uh. Hola Simón. Hola Geo. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo andan ustedes? ¿Les gusta el frío? Esta es la parte en que hablo un poco sola, después me contestarán. Pero yo ya quiero que se termine el invierno. No me gusta. Bueno, es un día atípico para las 12 casas de la voz, porque normalmente es jueves o viernes, pero hoy es martes y lo hacemos Día del Amigo. ¡Feliz día a todo esto! Vieron que publiqué algo recién. Quería agradecerles por seguir mi cuenta y por estar ahí, por charlar conmigo y por comentarme. Y porque creo que la amistad tiene un montón de formas y no necesariamente todos tenemos que ser mejores amigos para desearnos un feliz día. Hola Enrique. En fin, así es la cosa. ¿Ustedes cómo andan? Esta es la octava entrevista de las 12 casas de la voz. Parece mentira, parece que hubiera empezado ayer, ¿viste? Pero es la octava entrevista. Nos queda la mitad de la rueda. ¿Qué no? Ah, no. ¿La mitad? No, claro, sí, la mitad. Soy muy mala en matemáticas. Bueno, hola Leo. Yo voy a ir empezando porque quiero aprovechar su tiempo ya que están conectados y como esto después lo pueden volver a ver y bueno, es un día típico así que no sé quiénes se van a conectar, pero siempre lo pueden volver a ver para digerir toda la información que se va compartiendo acá. Voy a empezar hoy con este pequeño preámbulo que hago siempre, porque tal vez si lo ven en diferido estaría bueno que vayan entendiendo cómo viene esta rueda y cómo se va generando todo este hilo conductor que hace que todo tenga sentido. Y antes que nada les quiero agradecer que estén en este vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Para los que no saben cómo me llamo, mi nombre es Steffi, porque después me preguntan, no sé tu nombre. Bueno, mi nombre es Steffi, soy de Bariloche. Otro día me presentaré bien. Hago un pequeño repaso con esto de las 12 casas de la voz y les cuento que las 12 casas de la voz es un ciclo de entrevista basado en la rueda astral y habla de los 12 escenarios o las 12 áreas más importantes de nuestra vida. Y en este caso es cómo nos comunicamos en cada una de esas áreas. Entonces, la idea es ir hablando con distintos profesionales de la voz y desarrollando distintos temas de cada casa. En la casa 1, por ejemplo, hablamos de identidad vocal, de cómo ser congruentes con lo que queremos decir y con lo que queremos comunicar. En la casa 2 hablamos del valor de nuestras palabras, de cuánto vale lo que digo, lo que quiero comunicar, de cómo ganar autoestima, de cómo tener mayor autoconfianza. Y después, más adelante, no ahora, les contaré cosas personales que hacen que me llevan a mí a reflexionar todo esto. En la casa 3 hablamos de cómo poner nuestras ideas en palabras, de cómo comunicarnos, por ejemplo, en redes a través del storytelling, porque todo lo que sean historias tiene mucha más repercusión a nivel mental y emocional en la otra persona. En la casa 4 hablamos de dónde viene nuestro sonido, dónde nace nuestra voz. Y tocamos un poco este tema de cómo se va desarrollando esa voz dependiendo del entorno en que me encuentre. Dependiendo con la gente que yo crezca, mi voz se va a ir viendo afectada de una manera u otra, tanto el lenguaje como el sonido, que son dos cosas diferentes. En la casa 5 hablamos de cómo jugar con la voz y de aceptar la voz que trajimos al mundo, porque todos queremos que la voz, todos no, a algunos les encanta su voz, pero tal vez queremos que nuestra voz suene más grave, o no tener tantos tonos, o hablar más lento,
o lo que fuera. Pero ahí hablamos un poco de esto de enamorarnos de nuestra propia voz. Y en la casa 6 hablamos de salud vocal, de cómo cuidar nuestra voz con hábitos saludables, de cómo poner esa voz al servicio de los demás y de todo lo que tenemos que hacer para poder cumplir con todos esos otros requisitos de las casas anteriores. Y en esta segunda mitad de la rueda, es decir, de la casa 7 a la 12, ya dejamos de hablar de nuestra identidad personal, es decir, de esa voz más personal, para empezar a apuntarla hacia el afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras de la casa 1 a la casa 6 hablamos de cuestiones más íntimas, más personales, más mentales, emocionales, a partir de la casa 7 vamos a empezar a poner todo eso al servicio de lo social, de la otra persona, de los grupos, de la sociedad. Y por eso la importancia de ir trabajando esa voz más interna, que por supuesto que es externa, digamos que comunica todo el tiempo, pero hasta que nosotros no tengamos esta voz bien plantada, armada, y estemos seguros de lo que queremos comunicar, va a ser mucho más difícil transmitirle eso a la otra persona, a las otras personas, a los empleados, a los trabajadores, al público. Y hoy comenzamos entonces con esa parte de la rueda, con la casa 7. La casa 7 es la casa que involucra a toda aquella persona con la que yo tengo una relación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una pareja, un novio, una novia, un esposo, una esposa, amigos muy cercanos, pueden ser clientes, abogado, contador, toda aquella persona con la que yo tengo una relación de yo a yo, digamos, de yo a vos, ¿sí? Que no es una relación masiva, sino una relación medianamente íntima, o al menos una relación de compromiso, sea formal o informal. Y para esta casa, los vuelvo a saludar a Aníbal, Lucía, Janina, Nidia, muchas gracias por sumarse. Para esta casa elegí a una amiga, colega y persona que admiro mucho por lo que hace y que me pareció muy interesante traerla a esta entrevista justamente porque se dedica a cosas que tienen que ver con la casa 7. La voy a invitar a Geo Molfa, Georgina Molfa, que es conductora, locutora, se dedica a la comunicación social y además es maestra de ceremonias. Entonces, primero que nada, pues la voy a invitar a esta muchacha y seguiremos ya. Gracias por ir sumándose. Ahora les contaremos un poco de qué vamos a hablar, porque esta casa es inmensa, como todas, por supuesto. Hola. Hola, ¿Qué? Tefi. ¿Cómo ¿Cómo? va? Y yo te digo, Tefi, y vos arrancaste el vivo diciendo soy Steffi. Ah, pero paren. Yo tengo, les juro, si los escribo, tengo por lo menos 30 apodos, ¿eh? 30, o sea, por partida baja. Así que Tefi, Steph, Tefo, Jofi, Fifi, Titi, Tete, Te, Estefo, Estepa, no sé, tengo muchos apodos, así que Tanini, soy Tanini, así que despreocupate, ya a esta altura me pueden decir como quieran. Bueno, para mí sos Tefi, pero obviamente sos Steffi desde siempre, pero pegamos buena onda, así como esto que vos estás hablando de las relaciones, de la comunicación, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que generamos en el otro y así fue lo nuestro. Totalmente. Además, nos conocimos en un ámbito justamente de actividad de la voz. Sí, la verdad es que nos conocimos en unas clases maravillosas donde estábamos sacando todo el arte que había dentro de nosotros sin vergüenza o tratando de no tener vergüenza y la verdad es que lo que vimos de nosotras fue eso, lo que hay,
sin Qué pudor, lindo. sin estar ahí como estructurado, ¿sí? Nosotros tenemos una profesión que a veces requiere de esas estructuras cuando estudiamos, pero después de 20 años, en mi caso, de recibida, es como que esas estructuras uno ya no las tiene. Y pasan cosas Claro. maravillosas, que uno va jugando con lo que tiene. Justamente para eso, para contarles dónde nos conocimos, porque si no queda ahí de incógnito, nos conocimos en un curso de doblaje en donde teníamos que hacer cosas rarísimas. Era muy divertido, la verdad que era muy divertido. Bueno, le Así mando que, un beso muy grande a Tian. sí. Y a todo nuestro grupo, que fue maravilloso. Realmente, realmente sí. Y quiero destacar algo, vos te acercaste. Y esto es muy lindo. Sos una persona muy humana y además de creativa, ya te hemos visto en algún reel que me encanta. Como, no sé si fue viral el reel del flamenco o todavía no es viral. Ah, Lo vamos a, lo vamos a hacer acá viral. Sí, sí, ese no, que no. estás hablando que me encanta. Ah, pero acá no creo que se pueda mirar. Sí. Igual eso fue algo que bajó y Ah, no, me dio justo para armarlo. Veremos si sale otro, ojalá. me encanta cuando pasan esas cosas. Bueno, y te acercaste así, ¿no? A hablar de la voz y lo que hiciste fue escuchar al otro. Yo en ese momento estaba hablándote de la voz de un ser querido mío, ni siquiera de mi voz. Y fue ahí donde vos te ubicaste en lo que el otro estaba diciendo, en lo que el otro estaba comunicándote y en lo que el otro esperaba de vos. Y así fue que nosotras hicimos esta conexión, porque realmente es una conexión, y terminamos haciendo el vivo el Día del Amigo. Tal cual, es verdad. Bueno, a por ello entonces. Bueno, Dale. vamos a comenzar. Vamos a ver dónde nos va llevando esta casa, pero primero quiero que nos cuentes muy escuetamente, porque daría para cátedra de horas, Bien. ¿por qué te gusta la comunicación? ¿De qué te sirvió recibirte o estudiar locución? Y si consideras, o mejor dicho, ¿por qué consideras que es importante esto de saber hablarle a la otra persona? Entiéndase el hablarse por un poco lo que hablábamos con Debo Woodkin, que se entienda el lenguaje, es decir, que el sonido llegue, que el lenguaje se comprenda, pero además esto de generar esa conexión con el otro, de encontrar el punto de encuentro. ¿Qué opinas de todo esto y qué es lo que te gusta a vos de tu profesión? La comunicación llega a mí desde siempre, desde buscar el arte en mi voz, desde querer cantar, desde querer hablar, desde conducir los actos del jardín, que creo que del colegio, querer actuar y todo esto que nos fue pasando, creo, a todos los que después nos unimos en una carrera, cuando por fin podemos decidir qué hacer. Entonces, esa búsqueda entre la comunicación, entre mi interior y mi exterior, en esa búsqueda llegó la locución. Yo realmente no sabía que quería ser locutora. Por supuesto, ya utilizaba mi voz y me encantaba y siempre escuché radio y me encantaba la tele y demás, pero evidentemente había algo más esperándome a mí cuando terminé mi carrera como locutora y me encantaba y me encanta jugar con mi voz y me encanta interpretar, que siempre fue mi fuerte, y me gusta mucho aprender a cómo se dice, por eso también llegamos a ese taller de doblaje en castellano neutro, porque uno va buscando, ¿no? Así Sí. como uno se especializa también en la fonética de un idioma, que también lo busqué y por esas vueltas de la vida siempre uno se va destacando en alguna cosita, ¿verdad? Y todo eso va sumando a lo que es uno en este 360, que es lo que trato de abarcar yo en lo que es mi estilo de comunicación, que por supuesto se derrama y va fluyendo en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos. Para mí la comunicación es lo máximo que tengo, para mi persona y para todo lo que tengo alrededor, todos los demás. Yo
trabajo desde la comunicación y vivo la comunicación diferenciando a quién tengo frente de mí. Y desde ese punto sé desde dónde partir, desde dónde llegar y cómo comunicar. Por supuesto que a veces hay vínculos que son difíciles de llegar y traspasar, pero uno tiene que siempre seguir trabajando. Así como en nuestra profesión no terminamos nunca de aprender, en la vida misma uno termina de aprender a cómo vincularse con el otro. Es una búsqueda. Y no me acuerdo la Totalmente. tercera pregunta, me parece que la tercera pregunta. No, estaba bien esto. Ahora lo No, vamos a seguir no me igual. tires tres preguntas juntas porque no me acuerdo. Acá es importante algo que quiero traer a colación es esto de que empezamos a ver los ejes de la rueda, ¿sí? En la rueda hay 12 áreas, pero a la vez hay 6 ejes, ¿sí? Que es el eje 1-7, que es mi identidad, junto con la identidad del otro, que empezamos ya por este eje, y es esto que en un momento nombraste de que uno necesita comunicarse, pero también en cierta manera, si se quiere lograr una verdadera comunicación, entendiéndose por un entendimiento, uno tiene que buscar ese punto de encuentro en el otro, porque recién nombraste esto de que no importa, o sea, no es que no importe, pero que no importa la persona que tenga enfrente, yo tengo que en cierta manera amoldarme, pero sin perder esa casa uno, sin perder quién soy, sin perder mis valores, mi identidad, lo que pienso, lo que siento, pero tratando de buscar ese punto de encuentro en la otra persona. Y me gusta tocar esto, que era la tercera pregunta, y era esto de, o sea, ¿por qué considerás que hay que saber hablarle a esa persona y de la importancia de encontrar este punto de encuentro para generar una verdadera comunicación? Llámese comunicación efectiva o asertiva, que está muy de moda hoy. Pero es como Sí. que todo el tiempo hablamos, ¿no? De comunicación, sí, sé efectivo, asertivo, sí, comunicación. Pero en el fondo, ¿de verdad sabemos qué significa eso en carne? Eso es lo que quiero traer a este vivo. Como que Por un realmente lado, reflexionemos por un, eso. por un lado la teoría, Tefi, uno puede tener mucha teoría, pero en el día a día, cuando vos te enfrentás con alguien en el subte, con un compañero de trabajo, con una compañera de trabajo, con un compañero de estudio, no sé, con tu novio, con tu mujer o mismo con tus hijos, con alguien que te cruzas, ya sea un cliente esporádico o un cliente frecuente. Nosotros todo nos vinculamos con todos desde la comunicación. Esa comunicación, por más que sea efectiva o no, o asertiva o no, esa comunicación es de una manera y fluye de una manera, pero depende de nuestro mensaje, de las palabras que utilicemos en ese mensaje y de cómo lo digamos y de cómo sea nuestra energía cuando lanzamos ese mensaje, es cómo le va a llegar al otro. Y sinceramente, uno lo puede probar quizás cuando le habla a sus hijos o cuando le hablas, no sé, a un sobrino. Vos hiciste un posteo muy hermoso de por qué uno les habla así a los bebés. Entonces, tiene que ver con eso, cómo uno le hace llegar al otro el mensaje específico, correcto, y de la manera eh, más efectiva, para no usar tanto la palabra efectiva, ¿no? De esa manera exacta, también, si es un cliente, en ese caso tenés que esperar esa devolución que sea correcta, que sea la que vos esperás, que sea la que buscaba, haber podido hacerte entender, ¿sí? Porque cuando uno tiene mucha experiencia o mucha teoría y mucho, también lo tiene que acomodar adentro de uno en esas primeras 7 casas, como para alargarlo después a la afuera. Uy, sí, hice todo esto, sé hacer todo esto, y después lo tenés que implementar. Y después tenés que salir al campo y jugártela y demostrar lo que sos y qué haces. Y nosotros somos un todo, nosotros no somos ni locutoras, ni doblajistas,
ni hermanas, ni primas, ni amigas. Nosotros somos un todo, nosotros no podemos ser una sola cosa en la vida. La vida se trata de vínculos. Amo los vínculos. Bueno, a mí me pasa justo, y ahora, ahora que nos vas a contar un poco de ceremonias mágicas, me Sí. pasa justo con todo este proyecto, o no sé si ponerle proyecto porque es una palabra muy genérica, pero con las 12 casas de la voz, que espero ojalá les vaya sucediendo esto con estas entrevistas, voy poniendo en carne todo lo que vamos aprendiendo y lo que vamos hablando. Entonces empiezo a tener situaciones cotidianas en donde digo, ay, esto es lo que hablamos con Marie, ay, esto es lo que hablé con Ale, ay, esto es lo que decíamos con Debo, ay, acá está pasando lo que... Sí. Entonces empiezo a tener esas situaciones que hablan de eso, de que podemos saber un montón, tener un montón de info. Yo tengo un montón de info para tirar al techo, pero eso no quiere decir que a la hora de la chiquita o en la cancha uno pueda aplicar todo y que todo salga perfecto. Y bueno, acá está todo el aprendizaje, ¿no? Por eso esta casa habla mucho de eso. Ok, ya sé lo que quiero decir, sé cómo me quiero comunicar, sé cuánto quiero cobrar, sé cómo me tengo que cuidar, sé qué es lo que quiero hacer, qué es lo que amo y todo lo que necesito transmitir. Ok, se te Sí. para una persona enfrente y ahora, ¿Y y ahora qué esa haces? persona es el mundo. Mientras Oh, te tiemblan las patas, ¿qué haces? claro, entonces de repente es como, es un montón, pero bueno, para eso estamos y para eso yo comparto estos vivos y la idea es que vayan tratando de aplicar todo esto que vamos viendo. Pasando a otra cosa mariposa. Vos tenés un trabajo muy lindo que me parece fantástico y antes igualmente quiero saludar a Román, a Luis, a Eli, a Poné Voz de Locutor, ay, y se vio. A todos los que se van sumando, saben que empiezo a apretar y se me va, uy Sí, Dios, te bueno, fuiste, estas claro, caras sí. raras Es un son de riesgo. que no entiendo. Estás corriendo riesgos. Muy bien. Vos tenés un trabajo muy lindo que es, ahora vos lo contarás mejor, yo lo diré en las palabras que puedo, que es oficiar compromisos de personas que, valga la redundancia, se quieren comprometer. Y sos lo que porta las palabras justamente en ese momento. Contanos un poco esto de ceremonias mágicas, de qué es lo que te gusta de ese trabajo, de cómo encaran con tu socia, porque además, Casa 7, hola, tenés una socia. Entonces, una cantidad de cosas, ¿no? Hello Casa 7 dentro del proyecto de Steffi, que también tiene que ver con la misma casa, no sé si me equivoco, que es un proyecto muy lindo que me contaste hace un montón y que ya estás en la Casa 7. Ya estoy en Y la clara, porque además está yo genial. ya tenía mis invitados hacía, no sé, 3 meses. Me encanta porque yo ya lo sabía desde febrero, más o menos esto. Eh, esos vínculos, como vos decís, uno lo va llevando a lo largo de su vida. Si uno sabe vincularse, y volvemos a los amigos de la infancia, que pueden durarte o no, depende también cómo los cuides, cómo te cuiden, cómo se genera ese vínculo y lo llevas alrededor de tu vida, los amigos nuevos, los amigos viejos, los que se suman, los que son diferentes, los compañeros, las compañeras, de cada una de las carreras que elijas, de cada uno de los proyectos que hagas. Y también cuando uno empieza a vincularse y empieza, en mi caso, mi sed emprendedora me llevó también a vincularme con Caro, que hoy es mi socia, pero Ceremonias Mágicas llegó a mí de esa manera, para pedirme que sea yo con mi buen decir, vamos a ponerle una frase, que pueda yo oficiar esas ceremonias. Entonces, Caro tenía esta idea y fue la ideadora de Ceremonias Mágicas allá por el año 2010. De esa manera, yo empecé a ser maestra de ceremonias. Por supuesto, ya trabajaba en eventos, ya era locutora, ya sabía que me encantaba comunicar, ya estaba en la búsqueda de algo más, estudiando licenciatura en comunicación social.
eh, en la Universidad de La Plata. Entonces es como que ya uno viene con un bagaje y después se te presenta algo y es ahí donde vos le vas a poner toda tu experiencia y en el rubro de los eventos le decimos expertise, viste que cada rubro tiene como su nombrecito. Entonces es ahí donde vos le vas a poner ese expertise. A través de los años me fui dando cuenta que si bien Caro escribía, porque ella es licenciada en letras, eh, y escribe súper bien, empecé a aprender qué es lo que hacía ella cuando escribía de esas parejas. Empecé a darme cuenta que a mí no me alcanzaba, así como no me alcanzó con la locución y seguí con la licenciatura en comunicación y siempre uno va haciendo capacitaciones. A mí no me alcanzaba conocer a los novios el día de la ceremonia, de esta ceremonia laica personalizada, @ceremonias mágicas para que después chusmeen un poco más de qué se trata. Cuando llegaba el día de la ceremonia de boda, cuando llegaba el día de la renovación de votos o de la ceremonia de bautismo de esas parejas, todo laico estoy hablando, ¿sí? Digo bautismo para que se entienda, ¿verdad? A mí no me alcanzaba encontrarme con esa gente para llevar adelante ese guión. Ese guión sirve de estructura, es la columna vertebral de lo que Carolina había trabajado con la familia o con la pareja, pero a mí no me alcanzaba para solamente decirlo ese día. Entonces fuimos buscando un poco más y fue donde proyectamos juntas este nuevo vínculo, dejar de ser amigas para empezar a ser socias. Esto lleva más de 10 años en curso. El de boca en boca va haciendo que este servicio se conozca cada vez más y que muchas más parejas, no solo porque quizás tienen religiones diferentes o porque quizás, no sé, no tienen ganas de pasar por una iglesia, sea cual fuera, sino que descubrimos que respecto de los vínculos y respecto de las culturas y las tradiciones, nos estamos encontrando cada vez más con más novios, novias, con más parejas, con más familias, que desean realmente que ese sea el momento de celebración para hablar de su amor. Y vos sabés muy bien, no hablamos ni de la luna ni de Venus, vos sabés mucho más de astrología que yo, pero vos sabés que el amor todos no lo sentimos igual. Y todos no vivimos igual el amor. Y para todos no significa lo mismo el amor. Entonces a mí no me alcanzaba con ir ese día para, tenemos la capacidad, tenemos la capacitación de la técnica, así como fuiste hablando con Débora, hablamos de Débora Gutkin, ¿verdad? Tenemos los años de experiencia, tenemos el manejo de un evento, tenemos el manejo de un público, tenemos un montón de cosas para llevar adelante, pero lo que yo no tenía era la cercanía. Yo no conocía a esas personas. Y ahí fue cuando traspasé ese vínculo que yo necesitaba para llegar a ese día y realmente generar durante el transcurso del trabajo en equipo con esa gente, con esa pareja, con esa novia o con ese novio, con esos papás de ese hijo que iban a dar la bienvenida al mundo y decir, loco, yo estoy casando a esta gente y no sé quién es. Solamente le estoy diciendo unas palabras perfectamente escritas y redactadas por Caro, se las estoy diciendo genial, dichas por mí, pero no sé quiénes son. Y es ahí donde uno busca más y seguís. Y lo que se genera con toda esa gente que pasa por estas ceremonias, que son muy particulares, para mí muy espirituales, y se llevan mucho de mi ser, de mi manera de ser. Lo que pasa es que después te queda ese vínculo de por vida. Esa gente es parte de mi vida, es
es recordarlos, es estar en ese momento, es no solo quedar en esa foto y en ese video que después van a recordar, y que si algún día tienen hijos, esos hijos van a seguir viéndonos ahí y van a saber que en ese momento se unieron de esa manera tan particular. Y ahí es donde uno empieza a buscar los vínculos, ¿sí? Me vinculo con mi socia, traspaso todo esto, aprendemos a sortear las vicisitudes entre la amistad y lo que es emprender, y de qué manera vos lográs llevar adelante un proyecto y todo el recorrido que es el día a día. Se generan roces, se generan discordias, discusiones, ida y vuelta, mensajes. Y después vino WhatsApp, que te hace que te quema la cabeza, ¿verdad? ¿No? Que no das más con WhatsApp, porque el audio que se entiende mal, el mensaje que se malinterpretó, bien, nosotras sabemos comunicar. Y las dos pudimos lograr esto. Bueno, ¿en qué sos mejor vos? ¿En qué me destaco yo? ¿Cómo hacemos? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no solo ella podía escribir y no solo yo podía salir a oficiar. Entre las dos nos nutrimos. Caro me enseñó a escribir de esa manera para poder hacer la estructura de ese guión, de esa columna vertebral de esa ceremonia, y yo la coaché para que salga a oficiar ceremonias sin ser locutora. Mm. Las pausas, los silencios, la respiración, pararte frente al público. Ella me enseñó todo lo que yo hacía desde adentro, en el antes. Y yo le enseñé todo lo que se hacía desde ese momento Claro. con el público. Y logramos realmente, ella es maestra de ceremonias, también cuando tenemos ceremonias en francés, porque ella es profesora de francés, y realmente logró, con la seguridad, viste que siempre otro cree antes que vos. En uno cree después. El otro siempre creyó en uno antes. Claro. Entonces, ella me dio la seguridad a mí, yo le di la seguridad a ella, y lo que hicimos fue fortalecer vínculos. Así como los fortalecimos entre nosotras, y vos me decías, uy, la casa 7, socia, hola. Es esa seguridad la que le transmitimos a nuestras novias y novios. Tenemos Es que muchas precisamente, novias. mira, de todo lo que contaste, algo que aclaro es que en realidad la casa 7 no es la casa del amor necesariamente. El amor en realidad puede estar más en la casa 5, que es esta casa en donde hablábamos de la pasión, del juego, del romance, de aquello que me hace vibrar. Pero la casa 7 es esa área de nuestra vida en donde necesitamos un punto de encuentro, ya sea frío o cálido o lo que sea, pero es donde necesitamos un punto de encuentro. Tenemos un compromiso con la otra persona y la idea siempre es tener un beneficio-beneficio. En este caso vos estás contando que ustedes se complementaron, que de eso habla la casa 7, de este complemento, de bueno, ella escribía bien, vos hablabas bien, bueno, a ver qué te puedo enseñar yo, qué me podés enseñar vos, para generar justamente este nuevo ente, ¿sí? Que después todo esto se va a dirigir a la casa 8, que viene el viernes, y que crea desde dos lugares un nuevo ente, que separado tiene menos fuerza que unido. Entonces, primero eso, ¿no? Me pareció muy interesante esto que decís de no todo el mundo ama de la misma manera, no todo el mundo se casa por la misma razón, y hay un montón de colores en ese medio. Así que hay que rescatar eso porque también hay que encontrar ese punto, ¿no? ¿Por qué esta persona se está comprometiendo con esta otra? En el caso de un compromiso como lo es un matrimonio. Y contanos un poco, ahora ya sabemos, bueno, nos contaste un poco de tu socia, de cómo se manejan, que me pareció muy interesante esto de que nombrabas también del lenguaje escrito, ¿no? Porque acá también, lo pienso ahora en voz alta, hay este matrimonio entre
cómo lo digo y el qué digo. El qué sería en este caso sería tu socia, que escribe con palabras, con un lenguaje apropiado, pero escrito, y vos que le pones ese sonido, esas pausas, esas cadencias, ¿no? Esta comunión que tienen el lenguaje y la voz, entendiéndose la voz por sonido, ¿no? Porque la voz Ujú. es un montón de cosas. Pero es muy interesante eso también. La ¿Cómo? frutillita, la frutillita del postre. Claro. Entonces, una vez que ya tienen todo preparado y que ya conoces a estas personas con las cuales vas a pasar ese día, que algo que me gusta mucho de eso también, y ya te dejo seguir hablando, así no hablo tanto yo, es que ese día, para esas personas, así después se separen, se peleen, pase lo que pase, ese día, si se generó todo este clima, si se generó esta comunicación efectiva desde todos los aspectos, es un día en un millón, es como, bueno, la frutillita, recién hablaste de una frutillita, y es como un postre, el postre de la vida, no importa qué pase después, pero si en ese momento uno logró decir las palabras justas, con el tono adecuado, con todo, obviamente, todo el resto que rodea la situación, listo, ya estamos hechos, ¿no? Es como, ya está, vas a ser parte de tu vida y es un momento mágico, es muy lindo el nombre, de hecho. Contanos un poco qué pasa después de que conoces a los novios, que entendemos que en este caso no hay distinción de géneros, pueden ser parejas digamos, de dos chicas, dos chicos, chico y chica, señor y señora, señor y señor muy grande, hay Da de todo, igual. El amor en, en todas sus formas. el amor en Hoy todas sus formas. se hablaba por WhatsApp del movimiento LGBTIQ. La verdad es que nosotros tenemos parejas de todo tipo, porque nosotras hablamos de amor. Y el amor no, así como no tiene religión, no tiene formas. Y cuando, vamos a hacer un paréntesis, cuando nosotras nos toca una pareja, como vos decís, ¿no? Varón, varón, mujer, mujer, y entramos en esa historia. Hay un sufrimiento por detrás en esas parejas, que no es el sufrimiento de decir, uy, che, sorteé un par de obstáculos, no sé, qué sé yo, y lo que conocemos siempre. No, no. Hay un trasfondo que realmente es imposible no empatizar. Hay un montón de momentos vividos hasta que llegaron a tomar esa decisión, que realmente es muy fuerte. Es muy fuerte entender por qué la sociedad juzga tanto, es muy fuerte entender por qué los mismos seres humanos tenemos que estar con el dedo acusador, por qué tenemos que opinar del otro, quiénes nos creemos nosotros que podemos opinar de los otros y por qué creemos que de esa manera no se puede disfrutar el amor, la vida, la pasión, los hijos, porque son familias. Tenemos novias, tenemos novios que ya tienen hijos, que estamos trabajando en la bienvenida de sus hijos también. Porque cuando las parejas, sea el género que sea, ¿eh? Porque también una pareja de hombre y mujer que después tiene hijos y se casó de esta manera laica y se unió de esta manera tan particular, después cuando tiene que hacer la bienvenida de sus hijos, también vuelve a elegir esta manera, porque es su forma de comunicarse. Ellos también generan su manera de comunicarse y ese mensaje que le van a dar a su familia sigue siendo el mismo, va por el mismo camino. Y eso es maravilloso cuando vuelven y te dicen, tuvimos un hijo, o los vemos en redes sociales, que forman su familia todos de manera tan particulares. Tefi, todas las familias son diferentes. Realmente uno no podría decir como vos hablaste del arco iris, uno no podría decir, bueno, de este color, de esta forma, de esta manera. Por eso son ceremonias personalizadas, porque cuando hacemos ese trabajo, que era tu pregunta, eh, cuando hacemos ese trabajo en equipo con la pareja o con la familia, lo que nosotros hacemos es
entender cuál es la esencia de esas personas. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué llegaron a este momento? ¿Por qué eligieron a esa persona que tienen al lado y por qué no eligieron a otra? ¿Por qué eligieron a esa? ¿Qué significa unirse? ¿Qué significa casarse de esa manera? Porque vos pensás que esto no tiene ningún papel en el medio. Acá no estás haciendo ninguna firma, no hay ningún certificado que sea válido. Acá lo que estamos hablando es de lo que siento por vos y de lo que vos sentís por mí. Y ahí se terminó, porque no hay nada más grosso que el amor. A mí me puede decir, sí, negra, pero tenés que pasar por el registro civil. Dale, flaca, pasá por el registro civil. Decime lo que quieras. Pero lo que se trata en una ceremonia personalizada laica es de la convicción, de elegir al otro. Porque hay un montón de parejas que están conviviendo y que no están casadas. Hay un montón. Y hay un montón de otras que tampoco saben que existe este tipo de unión, que es una unión laica, que no tiene nada que ver con la religión, que tiene que ver con esos vínculos, con cómo se conocieron, con cómo llegaron hasta ese día y qué es lo que sueñan. Y volvemos a que para todos el amor no se siente de la misma manera, porque para vos unirte en matrimonio o unirte a otra persona puede significar algo que para mí no lo significa. Y para mí tiene que ver con otra cosa, estar con alguien y reservarme para esa persona, que tiene que ver también con eso, con estar juntos buscando algo más en esta vida. Así que cuando empezás y traspasás, tenés una persona con un sentimiento, con una vivencia, trayéndote sus experiencias, sus dolencias, sus ilusiones, y también tenés un cliente enfrente en mi caso. Es muy difícil, porque le tenés que hablar de cuánto sale, porque le tenés que hablar de pandemia mediante, hay que reprogramar, 2 años después, Argentina, inflación. Entonces, ¿cómo comunico desde el vínculo que estoy generando después de 2 años que fueron contratados quizás para una ceremonia que no pudo hacerse? ¿Y qué palabras utilizo y cómo llego a la otra persona? Porque es un cliente. Entonces uno tiene que meter el speech del mensaje sin dejar de ser un ser humano, porque todos somos personas. Si, si la esencia de uno, la que uno trae de todas esas casas, vos la podés reflejar cuando estás hablando con el otro y no mentís y no das vueltas y sos vos y te mostrás genuino y sos frontal y te mostrás tal cual sos, llegas mejor. Porque la estructura en algún momento se va. Hablemos. Qué complejo. Me parece, son tantas cosas, ¿no? Como, porque además es esto, es un momento tan maravilloso, idílico, y de repente hay que hablar de cosas que no son tan idílicas en la situación de Argentina. Entonces me imagino que saber hablar bien, que es a lo que siempre apuntamos, es muy útil en este caso, ¿no? Es muy útil sobre todo para usar las palabras justas, con esto, con los silencios justos, que supongo que todo eso lo debes haber aprendido con el tiempo, con la cancha, con todo, porque, no sé, creo que hay pocas personas que de entrada hacen todo bien, aunque la saben. ¿Y cómo, pasando un poquito más a esto de, estoy teniendo un ruido raro? Sí. ¿Algo en diferido? ¿No lo escuchás? Te estoy escuchando bien. Ah, yo me escucho como con delay o algo. Había como un robot por ahí. Una vez que, bueno, digamos, ya concretaste con el cliente, ya sabemos que se va a dar todo, ya pudimos hablar de plata, ya pudimos hablar de lo que se necesita, ya sabemos si es hombre con hombre, mujer con mujer o bueno, el color que sea. ¿Cómo empezás a trabajar esa ceremonia desde esto, desde la locución, desde las palabras? ¿Desde dónde abarcan digamos, esa ceremonia? ¿Hay una estructura
en particular, doy un ejemplo con esto. Yo hace poco fui al casamiento, estuve en el casamiento de una muy, muy, muy amiga, junto con su pareja, y la chica que era maestra de ceremonias las había citado previamente a cada uno y le preguntaba, obviamente, qué le gustaba del otro, qué le gustaba de la otra le decía también qué le gustaba de la otra. Entonces, claro, ellas se enteraban en el casamiento de todas estas cosas que tal vez ni ellas sabían, porque tal vez nunca se las habían dicho entre sí. Y eso me pareció algo muy lindo, ¿no? De cómo rescatar en un momento tan mágico estas cosas tan particulares bueno, hacen eso, hacen a la comunicación y hacen a la esencia del otro vista por otro. En este caso, otra y otra, ¿no? ¿Cómo abarcan ustedes ese proceso de lenguaje, de locución en este caso, con las personas a las que están casando? Cuando les preguntamos qué sienten por el otro, también hacemos una especie de definición cruzada. Cada uno opina de la otra persona. Cuando opinan de la otra persona, también les pedimos lo que son las debilidades, lo que es la fortaleza del otro, y ahí nos hacemos una panzada, realmente. Nos divertimos muchísimo. Deja los cajones abiertos, cocina mal, se le quema la comida, no se tira la ropa, gasta mucho en zapatos, todas estas cosas que son del día a día, son del amor que no es el amor romántico, el amor que uno dice, el amor, va a venir este y me va a decir palabras que son recursis. Tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con hablar como hablamos todos, no tiene que ver con ir y leer un poema, porque eso no sería lo que realmente todos podemos sostener en el día a día. Cuando les pedimos esto, ¿no? Esa definición del novio de la novia con la novia, no, nos hacen todo esto que algunos no lo saben escribir y te dicen, yo no, yo para escribir soy malísimo, ¿te puedo mandar un audio? Y ahí es donde juega el nuevo tipo de comunicación, la comunicación que uno tiene que decodificar, el lenguaje que uno está escuchando. Yo venía muy acostumbrada a trabajar por mail, a mí me gusta estar sentada en la compu, leyendo, en mi momento, en el momento que yo decido trabajar y abocarme a eso, y tuve que también aprender y traspasar lo que para mí era una dificultad, que es la inmediatez del WhatsApp, pero que para el otro, en este caso un cliente, es necesario. Es necesario, y entonces yo le tengo que brindar un servicio más, que es, acá estoy, te escucho, no te preocupes, te desgrabo. Y entonces ahí decís, algo más. Y se va abriendo el abanico, porque esto nunca termina, porque vos te encontrás quizás con un cuestionario, como nosotros lo pedimos, tenemos un link que le mandamos a las parejas, entonces nos van respondiendo este cuestionario. A través de ese cuestionario se van acordando alguna otra cosa y por ahí te mandaron un mensaje a través de Instagram o por la web, o te mandan un WhatsApp, o el WhatsApp le cae a Caro o me cae a mí. Entonces hacemos un rompecabezas de lo que se van acordando y tiene que ver con su día a día, con su vida en pareja, con qué es lo que buscan, qué es lo que sueñan para ese día, qué es lo que se ven haciendo ese día, qué es lo que les representa. Porque vos sabés, Tefi, hay un montón de rituales que podés hacer y que están buenísimos. Nosotros generalmente conocemos el ritual del intercambio de alianzas. Este ritual deberíamos haber hecho el vivo desde ceremonias mágicas. Ahora que estoy pensando. La verdad es que es apasionante hacer lo que a uno le gusta. Entonces, hablando del intercambio de alianzas, que es el ritual que más conocemos, el que se hace siempre. A veces las parejas eligen otro tipo de ritual, pero si yo te digo, divino, hacete una suelta de globos, queda hermoso para la foto y el video, y vos me vas a decir, capaz que no significa nada para mí soltar un globo con un mensaje. Entonces, trabajar lo que al otro le gusta, lo que sueñan para ese día, entender lo que quieren y buscarlo juntos, porque a veces
las personas que tenés enfrente no saben decirte lo que quieren, no saben decirte lo que buscan, no saben lo que sueñan, solo saben que quieren estar juntos y nada más. Entonces, entender lo que esperan, empatizar con el otro, escuchar, aprender a escuchar, valorar los silencios, esto que está pasando entre nosotras. Yo te hablo y vos estás en pausa, escuchándome, pensando para repreguntar. Estamos en un diálogo para sacar, para sacarle el jugo máximo a lo que el otro tiene para darte, para decirte, y así es esto de nutrirnos entre todos. Eso es lo que hacemos, es un trabajo completo, integral, que es lo que yo traje a Ceremonias Mágicas de lo que venía haciendo ya con mis clientes dentro de mi consultora. Aprender a escuchar, esperar el momento, eso que también te pasa a vos. Además de locutora, puedo hacer esto. Además, bueno, nos pasa, ¿no? Además, sé editar, además te lo puedo terminar, además te lo doy entregado, además, ¿no? Es como que uno es integral, uno tiene una formación para hacer un poco esto de ser multifacético. Creo que eh, somos muchos los que somos así, podemos abarcar un montón de aspectos y tiene que ver con la comunicación y querer siempre aprender más. Y por supuesto, ser coherente con lo que estamos haciendo, ¿sí? Que Totalmente. Yo creo que ahí está claramente, en el caso de vos que te dedicas a esto, hay una coherencia que me habla o me dice que te gusta ese momento que está viviendo la otra persona, porque hay que poder llegar hasta ahí, ¿no? Hay que poder acercarse a ese momento de encuentro. Y pensaba en esto que decías de que te mandan audios y vos tenés que decodificar todo lo que te están contando. Y lo interesante que es cuando uno escucha cosas de uno o de una, pero dichas por otro, o escritas por otro, o en una forma de lenguaje diferente, ¿no? Es como que a mí me parece que seguramente, yo no te he escuchado en vivo, pero seguramente lo harás, que cuando decís, por ejemplo, porque a Menganita le pone muy mal que dejes los cajones abiertos, cuando la otra debe estar diciendo, "No, pelotuda, me dejas todos los cajones abiertos y me embola", ¿no? Y como cuando otra persona lo dice y lo encuentra una forma, hace que ese momento tal vez sea romántico y quizás sea algo que la persona deteste, o sea, deteste en el buen sentido, ¿no? Que no soporte o que, bueno, sea lo que le molesta. que es Que lo eso que es ponemos interesante. en la balanza todos, es el amor real. Vos pones en la balanza, ¿sí? Eh, Nosotros no somos perfectos. ¿Por qué el otro va a ser perfecto? Tampoco somos robots. El otro no tiene por qué venir a cumplir con una pauta de ítems que nosotros necesitamos. Obviamente, consensuamos, todas las parejas lo hacemos. El consenso, la dedicación, la comunicación. Che, mira, de esta manera no me gusta. Y ahí va la cosa. Ahí es donde está el amor, en esas pequeñas cosas. La verdad, yo me permito disfrutar con ellos, me permito eh, emocionarme con ellos. En el primer matrimonio igualitario que hicimos en la provincia de Entre Ríos, terminamos llorando todos. Y eso fue unánime. Todos los proveedores terminamos realmente quebrados. Fue muy emocionante. Fue una ceremonia compartida. Primero estuvo el juez de paz. Nosotras lo que hacemos es abrir la ceremonia para que sea toda una ceremonia continuada. Entonces abrimos, abre la maestra de ceremonias o el maestro de ceremonias, porque tenemos también varones en el equipo, todos bajo el mismo criterio del buen decir, la buena dicción y toda esta capacidad de poder llevar un evento adelante con esta experiencia.
Entonces abrimos la ceremonia y damos paso a esa jefa de registro civil o a ese juez de paz que pueda unirlos en matrimonio, o unirlas, en este caso fue en matrimonio, y bueno, puedan hacer la firma y demás. Entonces, cuando empecé yo a contar cómo venía la mano, mi tarea era prácticamente hacerlas salir a la luz en ese momento, porque ninguno de sus familiares sabía que hacía más de 20 años que estaban juntas. Fue maravilloso. La gente lloraba, se abrazaba, aplaudía, se acercaba a felicitarlas en el medio de la ceremonia. Y realmente no podés dejar de ser humano y no podés dejar de emocionarte porque estás trabajando con personas. Y es maravilloso porque los novios, las novias, no saben lo que va a pasar ese día, ni cuando se dicen sus votos, que son esas palabras después del intercambio de alianzas, y tampoco nosotros sabemos lo que va a suceder. A veces hay palabras amigas o mamás o papás o familiares que hablan, y por más que nosotros trabajamos también con esas personas y nos vinculamos también con todos los que van a ser parte de esa ceremonia y lo tenemos escrito y lo llevamos impreso y demás, cuando pasa la otra persona al frente y le pone esa onda y le pone ese sentimiento, y a veces es imposible no quebrarte. Escuchar a un papá hablar de una hija, escuchar a un hermano hablar de un hermano, y bueno, son cosas que te pasan, las vibras. Eh, Realmente es así, es esa energía que fluye y no deja de fluir, porque cuando termina una ceremonia empieza otra y trabajamos con otro. Para mí es un placer tener el trabajo que tengo y poder dedicarme a hacer lo que me gusta sin ir corriendo entre la multitud a querer, que a vos seguramente te habrá pasado, sos locutora, sos locutor y te preguntan, qué bueno, ¿trabajás en radio o en tele? ¿En qué radio trabajas? No, señora, no trabajo en radio. No sé si lo dije alguna vez, porque bueno, no es, bueno, no digo que no, pero no es, no, yo seguramente no soy la clásica locutora para nada. De hecho, todavía me estoy descubriendo como locutora porque me egresé hace muy poco. Tengo ¿Cuántos años hiciste? 2 años y uno de pandemia, o sea, es como, es muy poco, es muy, para mí es poco, a lo mejor otros en un año han hecho un carrerón, no sé, pero quiero decir, locutora, lo que se dice, la profesión, soy muy nueva, así que también me voy descubriendo en todo esto, en a ver qué es lo que me gusta, en dónde soy buena, esto que decías vos, a ver dónde soy buena, dónde puedo yo aportar. Así que es todo un descubrimiento, lo voy descubriendo también con las 12 casas de la voz. Seguro, porque no solo es dónde sos buena vos, sino es dónde vos te vas a sentir cómoda. Yo tengo más de Claro. 20 años de profesión y no en todos los lugares me sentí cómoda. Y no en Mm. todos los lugares tienen tiempo para apreciarte. Y quizás no tiene que ver con que seas buena o no. No tiene que ver con que seas elegida o no en un casting, no tiene que ver Sí. también tiene que ver con las posibilidades que se dan, con Mm. saber con saber estar ahí cuando se abre una puerta y agarrarlo y hacer lo propio. Tiene que ver con eso, con Un ese nunca, timing. nunca parar de buscar y Sí. también con valorar el tiempo de uno, el valor ese que vos hablabas en una de las Hasta casas, luego. el, Ay, el- sí. Uy, el valor del peso, de cuánto es, cuánto cobro y lo que vale mi tiempo. Y creo que también las redes sociales desdibujaron un poco, ¿no? Con el afán de mostrar lo que hago, lo cobro poco para tener un poco más y ahí soy re grosa porque hago un montón de cosas. Y la verdad es que yo prefiero hacer un par y cobrarlas bien y seguir valorándome. todo es aprendizaje.
Bueno, Geo, muchas gracias por haberte sumado a este vivo. Cositas que nos quedaron son, bueno, por supuesto la importancia de usar las palabras justas, los tonos justos, las pausas justas, los momentos justos. Ya sé, obviamente, porque en este caso vos trabajás como maestra de ceremonia, pero esto aplica a cualquier persona con la que nos relacionemos, obviamente. E insisto, la casa 7 no se trata siempre de la moda, necesariamente, sino de un vínculo que me acerque a otra persona. Un abogado no necesariamente va a ser tu enamorado, sí, si te casas con él, pero es una persona con la que tenés un vínculo y tenés un interés en común. Entonces, no siempre hacer para buscar este punto de encuentro, ¿no? Desde la congruencia, la naturalidad, la coherencia con la que hablamos en la casa, de la que hablamos en la casa 1 con María Álvarez, que parece que fue hace un montón, pero no fue hace tanto. Así que te súper agradezco, muchas gracias por habernos contado esto, me alegro que te encante tu trabajo, porque evidentemente es un trabajo maravilloso, y después iremos sacando perlitas, y les quiero agradecer a todos los que se sumaron, a Marie, Gaby, Marisol, María Paula, Ivana, Julie, Candy, bueno, así que les agradezco mucho por haberse sumado. Tengo como un ruido raro, que me está como, no sé qué, es de internet, pero bueno. Te escucho duplicada, te quiero agradecer. Sí. En Ceremonias Mágicas sos bienvenida, ya lo sabés. Gracias. Y que sigas con esto, porque nos nutrimos entre todos y es maravilloso. No tiene que ver con las personas que te vean en vivo, tiene que ver con las personas que después te sigan en tus redes y que puedan seguir y todos estos videos que son maravillosos porque vos después los ves cuando podés y cada uno tenemos tiempos diferentes. Y a trabajar las emociones, porque la comunicación son emociones también. Y entonces tomarse esos 2 segunditos de pausa mental para poder responder y para poder elaborar respuestas es también maravilloso. Cuesta, pero va. Es la que va. Más cuando somos más entre locutores, ¿no? Que es una cosa de, yo me acuerdo cuando entré al ISER, corto con esto, ¿no? Pero me acuerdo cuando entré al ISER, claro, todos éramos locutores, todos queríamos hablar y escuchar. Bueno, por suerte me tocó un lindo grupo, mis amigos del alma, los amo a todos, y gracias a Dios nos pudimos escuchar en toda la cursada, pero wow, era un montón, hay que aprender a escuchar, de verdad. Es súper importante, porque ahí está, esto suena muy trillado, pero realmente no escuchamos, o sea, nos cuesta mucho escuchar, procesar, retener y devolver, y es la clave casi que para todo. Así que bueno, eso nos queda también en cuenta para aprender a hablar mejor, que es el kit de la cuestión, y comunicarnos asertivamente, que está tan de moda. Vamos a utilizar la moda para implementar buenas costumbres también y buenas técnicas. Eso mismo. Gracias, Tefi. Feliz Día del Amigo. Bueno, igualmente, gracias a todos y todas por sumarse y a quienes lo ven en diferido. Bueno, espero que les queden muchos consejos para empezar a aplicarlos. Y acuérdense que todo esto va decantando. Yo comparto videos con tips rápidos, con consejos, pero todo tiene que ir cayendo de a poco y haciéndose carne. Así que estos videos seguramente hagan eso también. Por lo menos yo lo estoy viviendo así que ojalá también los vivan de esa manera. Besito y feliz día y buenas noches. Gracias, Tefi. Gracias. Chao, chi.